¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando el Libro con Bogar y con Amílcar. Estamos en un nuevo episodio de nuestro canal, por supuesto, Tirando Libro, ya como lo saben. Y aquí vamos a platicar de varios libros a lo largo del año. Y en esta ocasión, pues en uno en particular que en un momento revelaremos. Pero antes, recuerden que si no se han suscrito a nuestro canal, denle clic ahí en la parte de abajo. Y también compartan esta información con otros amigos para que nos ayuden a llegar a más personas. En esta ocasión vamos a hablar de un escritor italiano y que nos propone Bogar, que la verdad mientras me lo estaba platicando me pareció un texto muy interesante, ya en un momento llegaremos a él. Y antes de eso quiero decirles que el escritor se llamó Antonio Tabucchi. Él era escritor y profesor italiano y también de literatura portuguesa. Eso llama la atención. Él nació en 1943 en Italia y falleció en el 2012 en Lisboa, en Portugal. Son detalles de este autor, del cual nos va a platicar en esta ocasión Bogar. Y bueno, pues me gustaría, Bogar, que nos platiques cómo se llama esta obra y cuál es el argumento principal. Y aquí lo presentamos. Bien, pues este libro de Antonio Tabucchi se llama Requiem, una alucinación. Brevemente mencionar que es el segundo libro que leo de él. Y pues en algún momento también me gustaría hablar del primero, que se llama Sostiene Pereira. Pero como bien dice Amílcar, es un escritor italiano, pero que buena parte de su vida, o la mayor parte de su vida, la hace en Portugal. Y justamente Requiem, una alucinación, es una especie de homenaje. Incluso él lo menciona en su las primeras páginas del libro, antes de hablar de él. Pues justamente escribe eso, o sea que para él un Requiem, que pues es como una especie de canto a los muertos. En este caso él, pues en lugar de cantar, lo escribe y menciona que los Requiem deben de ser pues cantados y hablados en latín, y que él pues no maneja el latín, no recuerdo si lo menciona, pero que él dice, bueno, yo soy italiano y lo podría haber escrito en italiano, pero prefiere escribir como pues muchas de sus obras en portugués, y justamente pues desde ahí empieza este homenaje, ¿no? El argumento del libro, en realidad, pues como bien lo dice su nombre, ¿no? Y con ya lo que explicamos de qué es un Requiem, pues es una especie de viaje onírico, o sea, sueño, alucinación, donde él de inicio se supone que se va a encontrar con un personaje muy importante para él. Sabe, o no recuerdo si desde el inicio sabe, pero me parece que sí, que es un personaje que está muerto. Y eso hace que pues desde el inicio él se sepa, ¿no? Como una especie de alucinación, o si no sabe si está soñando, pero sabe que esto, o sea, va a encontrar como ciertas cosas mágicas dentro de lo que va a vivir. Y dentro de este viaje, antes de encontrar, digamos, a ese personaje principal, ¿no? Con quien sabía que se tenía que encontrar, va haciendo una especie de viaje a través de Portugal, y se va encontrando tanto con personas vivas como con personas muertas que tienen que ver con su historia de vida, ¿okay? Entonces, básicamente, pues es un viaje de su vida en Portugal, y por eso es como este homenaje, ¿no? Que mencionaba. De acuerdo. Y entonces habla con los vivos y con los muertos. Habla con los vivos y con los muertos, está en lugares, y obviamente pues al ser esto es una especie de sueño, pues de repente se puede trasladar, ¿no? O sea, trasladar de un lugar a otro, o sea, lejano, ¿no? Dentro de Portugal. Y algo que me pareció muy interesante es que siempre que va a visitar a alguien, ¿no? Le ofrecen comida, le preguntan como si tiene hambre. En algunas ocasiones dice que no, pero le dicen, bueno, de todas maneras vas a comer. O en otras, se supone que queda como en algún restaurante, ¿no? Alguna fonda, alguna cocina, y por alguna u otra razón termina comiendo.
Pero, o sea, describe muy bien los platillos, el nombre, ¿no? Incluso me parece que los nombres los escribe en portugués de los platillos que va comiendo. Y pues la verdad es que hasta se antojan, ¿no? O sea, quizá de repente te explica un poco más de unos que de otros. Por ahí, no sé si conoces la fabada, Sí, sí, la pero conozco. no come fabada, come como una especie de parecida, no me acuerdo cómo se llama. Eh, y al final, algo que sí, me gustó mucho porque no sé si recuerdan que hablamos de persona normal y que Ujú. mencionábamos que al final tiene toda la, ¿cómo se llama? Los nombres de los libros de la biblioteca que le hereda el tío al personaje principal, Ajá. que no recuerdo cómo se llama. Y pues te menciona ahí, ¿no? ¿Cuáles son todos los libros y de qué trata cada uno? Bueno, pues en este libro te menciona al final los platillos que comió a lo largo de la historia y de dónde son típicos, ¿no? O sea, y cuáles son como, bueno, en tal lugar lo comen con esta carne, pero quizá en este otro lugar le ponen esta otra carne. Ujú. Entonces, digo, eso es parte como de pues de este homenaje que él hace a Portugal. Yo me puse a pensar como de, bueno, quizá a las personas que nos gustan, justamente que nos gusta la cocina, pues podríamos hacer algo parecido, ¿no? Yo me pongo a pensar cada vez que conozco a alguien de Mérida, pues me preguntan, ¿no? ¿Que te gustaba la comida, la gastronomía yucateca? Y yo, pues sí, me encanta. Y les explico, ¿no? Bueno, les doy toda una lista de los platillos y en dónde los comería. Por ejemplo, los huevos motuleños, ¿no? Cuando me recuerdo que hace poco desayunamos y los pediste, yo diría, no, o sea, los huevos motuleños no se piden en otro lugar que no sea Motul, el pueblo tal cual, de donde son, porque son una delicia. Y todo lo que conocemos en otros lugares, pues la verdad es que no se acercan mucho a lo que A debería de los ser. originales. Entonces, como que esa parte, pues a mí me llamó la atención porque justamente, ¿no? Me identifiqué con que yo podría hacer listas de ciertos platillos. Pero bueno, regresando al argumento, se encuentra con estos personajes cuando la idea es que al final se encuentre pues con un escritor muerto para no revelar más datos. Ujú. Y pues la verdad es que es una aventura, o sea, cómo va encontrándose con estos personajes y lo que va platicando, ¿no? Sus experiencias, pues tanto de esos personajes que quizá no conocía, con esos personajes que pues son parte de su propia vida y con estos personajes muertos que quizá no los conoció, pero conoce su obra o conoce lo que hicieron en la vida y entonces hay como unos diálogos muy ricos. Y finalmente, me recordó mucho a Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? En este viaje, bueno, ahí conocer, llegar a un pueblo donde pues todos están muertos. Eh, y sinceramente me quedó la duda de si así como aquí en nuestro país Pedro Páramo es tan conocido, ¿no? Tan popular esta obra, Requiem, una alucinación, es tan popular, pues no sé si necesariamente en Portugal o en Italia o en ambos países, porque la verdad es que yo creo que tienen, o sea, tiene mucho nivel, o sea, es una obra que a mí me dejó, son 140 páginas, también hay que Es mencionarlo, corto. es un libro corto igual que Pedro Páramo, y me dejó la verdad es que encantado. Ya lo que había leído de Antonio Tabucchi, pues que justamente lo mencioné hace rato, hizo que cuando encontré este libro, una librería, no sé si fue en una feria de libro, y dije, me lo voy a llevar, suena re bien. Y la verdad es que quedé encantado. Y justamente, pues con ganas de seguir leyendo otras cosas de Antonio Tabucchi. Súper bien. Fíjate que hay realmente pocas cosas que yo conozco Ujú. o que he escuchado de Portugal. Sí, Más allá de, por ejemplo, la madera que utilizan para los corchos. ok. Y también que es uno de los lugares favoritos de la gente que se quiere retirar joven, que llegan allá porque el nivel de vida o la calidad de vida es buena, a un costo menor que en otros lugares de Europa, o Ya. incluso en Estados Unidos o en otros lugares desarrollados. Pero no hay mucho más que yo haya escuchado o haya leído. La verdad es que me voy a poner a investigar. Si alguno de ustedes conoce más detalles de Portugal, nos encantaría que nos Sí. los escribieran. Y me llama la atención también todo esto que platicas, porque sí hay una cuestión similar con respecto al libro de Pedro Páramo. Probablemente no tenga nada que ver, no, tal vez ni lo leyó, ¿no?
pero es una cuestión de algo que pues es interesante, en este caso que platique con los muertos, que platique con los vivos, que haya viajes y también incorporar ese detalle de las comidas, que para cualquiera que sea amante de la gastronomía, pues definitivamente puede poner en práctica eso, ¿no? Hoy en día con internet es muy sencillo poner en Google o en cualquier explorador el platillo y buscar cómo se prepara. A lo mejor no, como dices, con los ingredientes originales, no tenemos el acceso a todo lo que requieren, pero probablemente podemos acercarlo mucho teniendo la receta para ver qué sucede. Y fabuloso, la verdad es que me parece una propuesta de libro muy interesante. Si hay alguna situación, ¿tú dirías que es un libro para concentrarse mucho o es algo que puedes leer, por ejemplo, antes de dormir o No se necesita mucha concentración. Creo que si lo haces antes de dormir tranquilamente, o sea, no te va a aburrir, no es como que digas, o sea, está lento o algo y me voy a quedar dormido. Quizá yo creo que al contrario, o sea, como está tan ligera la historia, pero bonita, o sea, quieres como saber qué más le va a pasar, ¿no? Y esto que mencionabas, pues también es algo que hemos mencionado en el club y quizá en otros episodios, que nos gusta como conocer un poco más de otras culturas, ¿no? En este caso, como bien mencionas, menciona mucho de los como las regiones de Portugal. Uh-huh. Y entonces cuando yo quise saber, como mencionaba una en particular, y yo nunca había escuchado, pensé que era como una especie de ciudad o de pueblo, y entonces lo fui a buscar y ya o sea, sí había como entendido que era una región, y entonces abarca, vamos a pensar, como diferentes estados, ¿no? Pensando en la distribución ahí de Portugal. Entonces, pues ahí está dividida en varias regiones, y una de ellas es la que menciona constantemente en el libro, de donde vienen varias de las personas con las que se encuentra y varios de los platillos que menciona. Y creo que eso le da como este valor, ¿no? Como de que te den ganas de conocer más, de buscarlo en internet, ¿no? De saber estos platillos, saber cómo se ven al menos. Creo que eso también le da un plus a la obra. Súper bien. Pues es un texto al que hay que acercarnos. Ya saben, aquí lo estamos presentando. Bogart es la propuesta que nos hace para estas 2 semanas. Recuerden que ahora vamos a estar publicando los videos cada 2 semanas por cuestiones de trabajo, pero no vamos a detenernos en este ejercicio. ¿Algo más? ¿Alguna conclusión? ¿Algo de música que te recuerde este libro? ¿Algo que pensaste? Fíjate que no lo hice, pero como dices, no sé por qué. Creo que una música que podría acompañar bien a este libro sería Rodrigo y Gabriela, este dúo mexicano de guitarristas. No sé por qué me los recordó, pero creo que sería una buena combinación. Perfecto. ¿Y entonces nos recuerdas otra vez el nombre del libro? Es Requiem, una alucinación, de Antonio Tabucchi. Perfecto, entonces ahí lo tienen, ya esa es la información de este autor que nos propone Bogart para estas 2 semanas. Ustedes lo pueden buscar, ya una vez que lo lean recuerden escribir también los comentarios en la parte de abajo que nos ayudan. Nosotros vamos a buscar contestar, por supuesto, la mayoría de los comentarios para no perder detalle y mantener esa interacción con ustedes. Y bueno, estamos llegando ya al final de este episodio de la presentación de este libro. Y Bogart, ¿algo más? ¿Algo final que te gustaría decir? Recordarles que casi a finales del año está la feria, la FILU, aquí en la ciudad, y que por ahí en una de esas nos vamos a topar en algún evento, así que estén pendientes, les daremos noticias en cuanto las tengamos también nosotros. Exactamente, ese es un detalle que vamos a revelar muy pronto para que lo conozcan y que la verdad a nosotros nos da mucho gusto, y en su momento también será espectacular para el canal, los seguidores y para la trayectoria de este esfuerzo que hemos estado haciendo, Bogart. Pues parece que hay una frase. Amigos, acérquense a la lectura, lean cómic, lean la Biblia, pero lean. Exactamente, y nosotros nos vamos a ver en donde ya saben, en donde siempre nos encontramos y en donde nos gusta estar. Así es, amigos, en el siguiente libro.